Oscuridad espiritual cubría al antiguo reino de Israel, como una noche sin estrellas sobre el corazón del pueblo. Reinaba el rey Acab junto a la reina Jezabel, y con ellos la idolatría inundaba la tierra. Su apariencia era tan áspera como el desierto de donde provenía. Vestía piel de camello y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Su voz, sin embargo, ardía con la autoridad del cielo. El mismo significado de su nombre, mi Dios es Jehová, resonaba como trueno en contraste con el silencio de la apostasía. Jehová le guió a esconderse junto al arroyo de Kerit, cerca del Jordán. Allí bebió del arroyo, y cada día al amanecer y al atardecer unos cuervos descendían del cielo con pan y carne en sus picos para alimentarlo. En medio de la sequía, Dios sostenía a su profeta de manera milagrosa, enseñándole a depender completamente de él. Un día, guiado por el Espíritu de Dios, Elías se presentó ante el poderoso Acab sin temor humano, con el celo de la santidad brillando en sus ojos. Entonces la palabra de Jehová vino nuevamente a Elías y le ordenó viajar a Sarepta de Sidón, donde una viuda lo sustentaría. La viuda, que antes estaba resignada a morir, comprobó que la fidelidad de Dios desafía lo imposible. Donde reinaba la muerte y la desesperación, ahora brillaban la vida y la esperanza. Sus ropas gastadas y el cansancio en su rostro mostraban la dura escasez que sufría. Elías le pidió un poco de agua y un bocado de pan. Ella bajó la mirada con tristeza y confesó que solo tenía un puñado de harina en la tinaja y unas pocas gotas de aceite en la vasija. Estaba juntando leña para cocer el último pan para ella y su hijo, tras lo cual solo les quedaría esperar la muerte. Elías obedeció sin dudar y emprendió el largo camino, cruzando campos agrietados y aldeas consumidas por la hambruna, hasta llegar a aquel pueblo extranjero más allá de las fronteras de Israel. Con voz suave pero firme le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero primero prepara una pequeña torta para mí y tráemela. Después harás para ti y tu hijo, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová envíe lluvia sobre la tierra. Altares extraños se alzaban en las colinas, dedicados a Baal y a Asera, mientras el nombre de Jehová era olvidado por muchos. Aquellas frases, pronunciadas con fervor profético, cayeron en el palacio como relámpago en tormenta. Acompáñanos en esta travesía de fe, donde los milagros de Elías y más tarde de Eliseo mostrarán que para el Dios vivo no existe nada imposible. Primero ofreció ese pan humilde a Elías, tal como él le había pedido, y el profeta comió. Cuando ella volvió a la tinaja, se asombró. La harina no se había acabado. Corrió hacia la vasija y vio que todavía quedaba aceite. Con el corazón palpitante, tomó más harina y aceite y preparó pan para ella y para su hambriento hijo. Cada episodio revelará el poder divino quebrantando la sequía del alma y encendiendo la esperanza. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y dejarte asombrar por estas maravillas sagradas? Esta historia apenas comienza, y tú estás invitado a ser parte de ella. Y sucedió conforme anunció el profeta: los cielos de bronce se cerraron. Día tras día, semana tras semana, la lluvia cesó completamente. El sol abrasador agrietó la tierra. Los ríos menguaron hasta hilos de agua y luego desaparecieron. Los campos se tornaron polvo y las cosechas murieron antes de nacer. Israel fue sacudido por la sequía y el hambre, un juicio que desafiaba lo imposible y llamaba al arrepentimiento. Los profetas del Dios verdadero habían sido perseguidos y acallados. Solo unos pocos quedaban, escondidos en cuevas o dispersos, aguardando con fe temblorosa el auxilio divino. En medio de aquella decadencia, Dios levantó a un hombre, Elías el Tisbita, de las montañas de Galaad. Ante el trono del rey inicuo, Elías declaró la palabra del Señor: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esta tierra durante estos años, sino por mi palabra. Pero incluso en juicio, la misericordia de Dios estaba obrando un plan. Elías partió del palacio de Acab, siguiendo la instrucción divina. Con el tiempo, la sequía fue tanta que el arroyo se secó por completo. Al llegar a la entrada de Sarepta, Elías vio a una mujer pobre recogiendo leña a las afueras de la aldea. Elías escuchó con compasión,
y el Espíritu de Dios le dio palabras de fe. La mujer decidió creer a las palabras del profeta. Con manos trémulas, encendió el fuego, mezcló la última harina con el poco aceite que quedaba y coció un pequeño pan. Así comieron ella, su hijo y también Elías por muchos días, pues la provisión milagrosa continuó sin faltar un solo día, conforme a la promesa de Jehová. La felicidad en la casa de la viuda duró hasta que su único hijo cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumió día tras día, hasta que finalmente el niño exhaló su último suspiro en brazos de su madre. ¿Viniste a mí para recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? En su desesperación, pensó que la cercanía de un hombre santo había expuesto sus faltas y traído castigo sobre ella. El llanto desgarrador de la viuda resonó en la pequeña casa. Aquel hogar que había conocido la esperanza quedó súbitamente sumido en la sombra de la muerte. Con ternura y urgencia le dijo: «Dame a tu hijo». Tomó al pequeño cuerpo sin vida de los brazos de la madre, y subió con él al aposento alto donde se hospedaba. Allí lo tendió sobre su propia cama. Cuando Acab vio a Elías, lo llamó perturbador de Israel. Pero el profeta replicó que era la idolatría de Acab la que había traído semejante calamidad. El profeta, que había visto a Dios proveer milagrosamente durante la sequía, se hallaba ahora ante el desafío más grande, la muerte misma. Los profetas de Baal aceptaron, prepararon su altar con el buey sacrificado y clamaron y danzaron todo el día, hiriéndose según su rito, pero no se oyó voz ni respuesta. Elías se mofó de ellos, pero ningún fuego bajó del cielo. Convocó allí al pueblo de Israel y a los cientos de profetas de Baal que Jezabel alimentaba. El profeta subió a la cima del Carmelo y oró pidiendo a Dios el fin de la sequía. No pasó mucho tiempo antes de que una pequeña nube apareciera en el horizonte. Pronto aquella nubecilla creció hasta oscurecer el cielo, y de repente un viento trajo un aguacero torrencial que cayó sobre la tierra seca. Así terminó la larga sequía. Dios, compasivo, envió lluvia abundante y devolvió la fertilidad al suelo. Israel fue testigo de que solo Jehová es Dios, poderoso para enviar fuego del cielo, y también para abrir de nuevo los cielos con lluvia a su mandato. De pie ante la multitud, Elías proclamó: «¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones?». Reparó el antiguo altar de Jehová que estaba derribado y colocó sobre él la leña y el sacrificio. Para dejarlo todo en manos de Dios, ordenó echar abundante agua sobre el holocausto hasta llenar la zanja alrededor del altar. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, el profeta oró en voz alta: «Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios verdadero en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, responde, para que este pueblo reconozca que tú eres Dios, y que estás haciendo que sus corazones vuelvan a ti. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él». La gente, sobrecogida, se postró rostro en tierra y exclamó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». En un solo corazón reconocieron la soberanía del Señor. Entonces Elías mandó apresar a los profetas de Baal, y ninguno escapó al castigo que merecían por engañar al pueblo. El pueblo quedó en silencio, sintiendo la reprensión en aquellas palabras. Desolada, la mujer miró a Elías y entre sollozos le reclamó: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has traído también esta desgracia sobre la viuda que me hospeda, haciendo morir a su hijo?». Luego se tendió sobre el niño 3 veces y oró: «Jehová, Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño». Elías, profundamente conmovedor, no respondió con enojo. A solas junto al niño, Elías clamó a Jehová con todo su corazón: «Jehová, Dios mío». Y Dios escuchó. De repente, el pecho del niño se movió, el cuerpo frío volvió a entibiarse y el pequeño abrió los ojos. Había regresado a la vida. Elías tomó al niño vivo en sus brazos y descendió las escaleras. Entonces ella rompió en lágrimas de alegría y confesó: «Ahora sé que eres verdaderamente un hombre de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Su fe se fortaleció al contemplar con sus propios ojos que el poder de Dios vence incluso a la muerte. En aquella humilde morada de Sarepta, el Señor mostró que ni siquiera la tumba puede frustrar sus designios de misericordia. La madre lo miró, atónita. Elías le entregó a su hijo, exclamando: «Mira,
tu hijo vive. Al cabo de un largo tiempo sin lluvia, Jehová envió a Elías ante el rey Acab con la promesa de que la lluvia volvería. Entonces, Elías propuso un desafío en el monte Carmelo para revelar quién era el Dios verdadero. Elías expuso las reglas. Los profetas de Baal invocarían a su Dios ante un sacrificio, y él invocaría a Jehová ante otro. El Dios que respondiera con fuego, ese sería reconocido como el verdadero. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara a su altar. Al instante, cayó fuego de parte de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. Poco después, Elías dijo a Acab que se preparara, porque ya se escuchaba el estruendo de la lluvia. La reina Jezabel, al enterarse de la victoria de Elías en el Carmelo y de la muerte de sus profetas, juró matarlo. Envió un mensajero advirtiendo que en un día haría con Elías lo mismo que él había hecho con los profetas de Baal. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías se quedó dormido allí mismo. Al saberlo, Elías sintió miedo y huyó para salvar su vida. Atravesó Judá y se internó solo en el desierto. Agotado, se sentó bajo la sombra de un arbusto y, deseando morir, clamó: «Basta, Jehová». Pero aún entonces Dios no lo abandonó. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías despertó y vio a su lado una torta de pan y un jarro de agua. Comió y volvió a recostarse. El Señor no se manifestó en el estruendo, sino en el susurro apacible, recordándonos que muchas veces habla al corazón en voz baja. También nosotros, en nuestras horas de soledad y desaliento, podemos escuchar esa suave voz de Dios si hacemos una pausa para oír. Él nos invita a levantarnos y a seguir adelante, pues todavía tiene un propósito para nuestra vida. Hubo un viento poderoso, pero Jehová no estaba en el viento. Después un terremoto, tampoco allí estaba. Luego un fuego, y tampoco en el fuego. Tomó el manto que se le había caído a Elías y golpeó las aguas, diciendo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Al golpear, las aguas se dividieron de nuevo, y Eliseo pasó en seco hacia el otro lado. Desde lejos, los hijos de los profetas de Jericó vieron esto y exclamaron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». En ese momento supieron que el poder de Dios que había obrado en Elías ahora descansaba sobre su sucesor. Así comenzó el ministerio de Eliseo, marcado por el mismo espíritu de poder que había en su maestro. Elías y Eliseo salieron juntos desde Gilgal, y el maestro probó la lealtad de su discípulo en cada parada del camino. En Betel, luego en Jericó, Elías pidió a Eliseo que se quedara atrás, pero él respondió una y otra vez: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». En ambas ciudades, los hijos de los profetas avisaron a Eliseo que su señor sería levantado aquel día. Él contestó que ya lo sabía y les pidió silencio. Así continuaron hasta llegar al río Jordán. Finalmente se oyó un delicado susurro. Cuando Elías lo escuchó, cubrió su rostro con el manto y salió de la cueva. En aquel suave murmullo estaba la presencia de Dios. Las corrientes se separaron a derecha e izquierda, de modo que ambos cruzaron en seco. Al otro lado, Elías rompió el silencio y preguntó a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Sin vacilar, Eliseo respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías fijó sus ojos en él y dijo: «Cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando sea quitado de ti, te será hecho, mas si no, no». Eliseo dejó todo atrás para seguir a Elías y servirle. En el acto, un torbellino arrebató a Elías al cielo. Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Viendo a su mentor partir en gloria, el manto de Elías se desprendió y cayó al suelo. Eliseo, al no verle más, rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Luego recogió el manto de Elías, decidido a continuar la obra de su maestro. Más tarde, el ángel regresó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te espera». Elías se levantó, comió y bebió por segunda vez. Con aquel alimento celestial recuperó fuerzas para seguir adelante. Fortalecido por esa comida, Elías viajó hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí se refugió en una cueva.
Entonces la voz del Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió con amargura, con celo te he servido, pero tu pueblo te ha abandonado, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora buscan matarme a mí. Así derramó Elías su queja, expresando su soledad y desesperanza. El Señor le dijo que saliera de la cueva y esperara. Entonces Dios habló a Elías en la quietud. Le dio una nueva misión, debía ungir a Eliseo como profeta en su lugar. También le aseguró que él no estaba solo, pues aún quedaban en Israel 7,000 hombres que no se habían arrodillado ante Baal. Cuando Elías descendió de Horeb, llamó a Eliseo echándole su manto mientras éste araba el campo. En el momento más oscuro de su vida, Elías encontró a Dios de una forma nueva y recibió fuerzas para continuar. Llegó el día en que Jehová habría de llevar a Elías al cielo en un torbellino. Al llegar a la orilla del Jordán, Elías enrolló su manto y golpeó las aguas. Mientras seguían caminando y hablando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos. Eliseo regresó solo a la orilla del Jordán. Tras asumir el ministerio profético, Eliseo comenzó a manifestar el poder de Dios en favor del pueblo. En Jericó, Eliseo sanó las aguas malas de la ciudad, arrojando sal en la fuente y declarando en el nombre de Jehová que quedaban purificadas. Desde entonces, el agua fue saludable y la tierra fértil. Tiempo después, una viuda de un profeta acudió a Eliseo desesperada. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Echa de tu aceite en todas esas vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer asintió, aferrándose a aquella palabra con un hilo de fe. Ella y sus hijos pidieron a sus vecinos todas las vasijas vacías que pudieron conseguir, y juntaron una gran cantidad. Lo llevaron a su madre, y lamentablemente al mediodía el niño murió en sus brazos. Al llegar, se arrojó a sus pies llorando y clamó, ¿acaso pedí un hijo, mi señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas? Entonces Eliseo entendió y dijo a Geasí, toma mi báculo, ve y colócalo sobre el rostro del niño. Geasí se fue de inmediato, pero la madre insistió en que Eliseo la acompañara. Con el corazón destrozado, la madre llevó el cuerpo de su hijo y lo puso sobre la cama de Eliseo en el aposento, cerró la puerta y partió de inmediato en busca del profeta. Su esposo había muerto dejando deudas, y el acreedor quería llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Ella se postró a sus pies llorando de alegría, y luego tomó a su hijo en brazos. Dios había obrado un milagro asombroso, devolviendo la vida donde no la había. La fe perseverante de aquella madre no fue defraudada. El Señor escuchó su clamor y restauró su gozo. Entre lágrimas, la mujer imploró ayuda al hombre de Dios. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Eliseo llegó a la casa, subió al aposento y oró a Jehová. Luego se tendió sobre el cuerpo del niño, y tras un tiempo el niño abrió sus ojos. Había vuelto a la vida. El profeta le instruyó, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y vive con tus hijos de lo que quede. Ella obedeció, vendió el aceite, pagó al acreedor y tuvo suficiente para vivir con sus hijos. Donde había angustia y escasez, Dios trajo liberación y abundancia. Así el Señor mostró, por medio de Eliseo, que Él cuida de las viudas y puede multiplicar lo poco cuando ponemos nuestra fe en Él. Ella respondió con voz quebrada, no tengo nada en casa, solo un frasco pequeño de aceite. Cada vez que Eliseo pasaba por allí, ella lo invitaba a comer. Con el tiempo, convenció a su esposo de construir un pequeño cuarto en la azotea para alojarlo cuando viniera. Agradecido, Eliseo quiso recompensarla. Geasí, su criado, notó que ella no tenía hijos y su esposo era anciano. Entonces Eliseo la llamó y le anunció, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella, sorprendida, rogó que no jugara con sus esperanzas, pero al cumplirse el plazo, la mujer concibió y dio a luz un hijo, llenando de gozo su hogar. Entonces el hombre de Dios le dio una instrucción inesperada, ve y pide a tus vecinos todas las vasijas vacías que puedas conseguir. No pidas pocas. La viuda cerró la puerta y comenzó a verter de su pequeño frasco en las vasijas. Milagrosamente, el aceite no dejó de fluir. Llenó una vasija, luego otra y otra,
hasta que todas quedaron completamente llenas. Al llenar la última, el aceite cesó. Llena de gozo, la mujer fue y contó a Eliseo lo ocurrido. En la ciudad de Sunem vivía una mujer acaudalada que mostró notable hospitalidad hacia Eliseo. El niño creció, pero cierto día, mientras estaba en el campo con su padre, le sobrevino un fuerte dolor de cabeza. La sunamita partió deprisa hacia el monte Carmelo, donde estaba Eliseo. Eliseo entonces siguió a la sunamita hasta su hogar. Geasí regresó y dijo que el niño no reaccionaba. Eliseo llamó a la madre y le dijo: «Toma tu hijo». La fama de los milagros de Eliseo trascendió las fronteras de Israel. Al norte, en Siria, un poderoso general llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, sufría de lepra, una enfermedad temida e incurable. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará». Cuanto más si solo te ha dicho: «Lávate y quedarás sano». Naamán recapacitó y finalmente descendió al Jordán. Se sumergió 7 veces en el Jordán, y al salir de la última, su piel estaba sana y limpia como la de un niño. La lepra había desaparecido por completo. Engañó a Naamán y aceptó plata y vestidos a escondidas. Eliseo lo confrontó, pues lo había visto en espíritu, y como castigo la lepra de Naamán cayó sobre Geasí y su descendencia para siempre. Desesperado, exclamó: «¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos?». Las huestes celestiales de Dios protegían a su siervo. Cuando los soldados sirios avanzaron para prender al profeta, Eliseo elevó otra oración: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Al momento, los agresores quedaron confundidos y no reconocían a quien buscaban. Eliseo, acercándose, les habló con autoridad de: «Esta no es la ciudad ni el camino. Seguidme, y yo os llevaré a donde está el hombre que buscáis». Cegados en su entendimiento, los sirios siguieron a Eliseo dócilmente. Eliseo, sereno y confiado, le respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Este suceso mostró que los milagros de Dios son por gracia y no para lucro, y que la humildad y la obediencia traen bendición, mientras la avaricia y el engaño traen maldición. Naamán se ofendió, esperaba un ritual solemne. Indignado, exclamó que los ríos de Damasco eran mejores que los de Israel, y se marchó furioso con su orgullo herido. Cuando entraron en la ciudad, Eliseo oró: «Jehová, abre los ojos de estos hombres para que vean». Los ojos del siervo temeroso fueron abiertos para ver la realidad espiritual. No estaba solo, pues el Señor de los ejércitos combatía por Israel aun cuando no se veía. También nosotros podemos vivir sin temor si abrimos los ojos de la fe, aunque nos rodeen fuerzas amenazantes. Dios envía sus carros de fuego a nuestro alrededor para librarnos. Las historias de Elías y Eliseo nos animan a confiar plenamente en el Dios vivo, para quien no hay nada imposible. Recordemos sus maravillas con un corazón lleno de fe y alabanza, sabiendo que Él sigue obrando milagros cuando creemos en Él. Ellos recobraron la vista, dándose cuenta con pavor de que se hallaban en medio de Samaria, rodeados ahora por las tropas israelitas. El rey de Israel, al ver a los enemigos indefensos, dijo a Eliseo: «Padre mío, ¿los mataré?». Eliseo respondió: «No los mates, dales más bien pan y agua para que coman y beban, y luego envíalos a su señor». El rey les preparó un gran banquete, luego los envió de regreso en paz. Desde entonces, los sirios dejaron de invadir Israel por largo tiempo. Una sirvienta hebrea le dijo a Naamán que un profeta en Samaria podría sanarlo. Con permiso de su rey, Naamán partió hacia Israel con regalos y una carta para el rey. Ofreció ricos regalos, pero Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán prometió adorar solo a Jehová desde entonces, pidiendo perdón porque en su tierra debería acompañar a su rey en el templo de Rimón. El profeta lo despidió en paz. El rey de Israel se alarmó, pues no podía curarlo, pero Eliseo pidió que enviaran a Naamán a su casa, para que supiera que había profeta de Dios en Israel. Así fue como Naamán llegó con su comitiva a la humilde casa de Eliseo en Samaria.
Pero sus criados le dijeron: Señor, si el profeta te mandara algo difícil, ¿no lo harías? Lleno de gratitud, Naamán volvió y se presentó ante Eliseo, diciendo: Ahora sé que no hay Dios sino el de Israel. Pero Geasí, el siervo de Eliseo, codició los regalos. El rey de Siria envió una noche su ejército con carros y caballería, que rodeó silenciosamente la ciudad de Dotán, donde Eliseo se hospedaba. Al amanecer, el criado de Eliseo salió y vio aterrorizado que un ejército enemigo cercaba la ciudad. En ese instante, los ojos espirituales del criado fueron abiertos, y vio el monte circundante lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El profeta los guió así hasta Samaria, la capital de Israel. Dios no solo salvó a Eliseo, sino que mostró misericordia a sus enemigos, convirtiendo una masacre segura en una lección de gracia y paz.